Bien, decía al principio del programa que hubo el jueves dos mujeres que habían salvado el sistema político del papelón. Una, Graciela Camaño, que abrió la sesión, decidió abrir la sesión, como nos contaba, y la otra, la diputada Lidia Satraño, conocida por todos los argentinos como Pinky, que llevó muchas horas la conducción de esa cámara, una cámara muy difícil en una sesión, muy difícil, con barras crispadas, con un recinto muy tenso también, y sin embargo lo hizo con mucha dignidad, con mucha seguridad. Y todo esto lo estoy repitiendo, pero lo dije al principio también. Pinky con nosotros entonces. La primera pregunta que le quería hacer, Pinky, es si usted imaginó que la sesión iba a ser tan difícil. Usted tiene el dominio de la escena pública, lo ha hecho toda su vida, pero conducir una sesión de esa, con un reglamento, con una barra, con un recinto... Por un lado hay un reglamento que es rígido, que hay que respetarlo a rajatabla, pero por el otro lado yo he conducido infinidad de cosas en televisión, en la radio, en los teatros, sin una barra que me insulte. A mí y a todos los demás. Acá la insultaban. Le dije recién, Joaquín, que yo agradecí que no estaban Gastón y Leonardo porque son, sus hijos. Son hombres y a su mamá no la tocan, ¿no? Claro. Porque le decían cosas muy agresivas. Le digo esto porque los que veíamos en televisión escuchábamos un ruido, los no... micrófonos son direccionales, claro. Entonces lo que se percibe a través de la televisión o de la radio es el sonido escueto del que está hablando y un poquito del ambiente. Para que se oiga eso que se oía, es porque adentro era atronador. Claro. Y sin embargo, a usted se la veía como si estuviera en el Vaticano. No, estaba. No sé si en el Vaticano, pero en algún lugar muy pacífico. No, yo estuve pensando antes de venir para acá, Joaquín, y quería hacerle una proposición. ¿Por qué usted no me deja quedarme ahí, que es tan cómodo? Sí, es comodísimo acá. Para presidir una sesión como esa, ¿no? Y entonces lo dejo a usted acá y se vuelve al Congreso en mi lugar. No. Yo le dejo el lugar, pero al Congreso no voy. No, realmente yo me lo había propuesto. El día anterior vinieron a casa de varios partidos y vino Ricardo Gil Lavedra, que es mi amigo, y Patricia Bullrich, y una cantidad de gente de los distintos bloques de la oposición, para que hiciéramos un repaso del... Porque dice, ensayaron. ¿Cómo se hace para ensayar eso? Claro. Es imposible. Un repaso de bueno, eso decía reglamento. Graciela Camaño, que creo que no lo dijo al aire, me lo decía a mí fuera de aire, que es muy difícil porque es una sesión que se mueve todo el tiempo y todo el tiempo tiene que acompañar el reglamento al movimiento. Entonces, claro. Y eso no se puede prever. No, eso no se puede ensayar. Es una estupidez decir se ensayó. Claro. Pero yo ya lo tenía bien clarito, el reglamento, me lo había leído todo, me lo había estudiado. Yo tengo una formación muy severa en ese sentido. Toda mi vida, cuando yo he tenido que entrevistar a alguien, no me he sentado frente a un desconocido. Claro. Y me he empapado de su materia, si esta fuera las células madre cuando recién aparecieron. Claro. ¿No? Claro. Entonces, todo eso me sirve, pero no es suficiente. Suficiente es que yo tenga una idea clarísima de que ese es el Congreso de la Nación y que esa debería ser la honorable Cámara de Diputados. Debería ser. Bueno, usted sabe que yo cuido mucho las palabras, Joaquín. La jura es una ceremonia solemne. Hemos caído en tal bastardeo de los términos y de las situaciones que entonces solemne es, no sé, acartonado, durito. No, solemne es otra cosa. Ahora, Pinky, usted tenía ahí a presidenciables, Carrió, Solá, y tenía también a un expresidente. ¿Cómo se portó Kirchner con usted? ¿Conmigo? No se portó directamente. ¿Cómo se portó en el recinto? Mal. Entró arengando a la barra, tirando besitos. ¿Era la misma barra que le insultaba a usted? Claro, obviamente. O sea, él arengaba a la barra para que me insultaran más. Claro. Y después se sentó, habló con todo el mundo, se abrazó con todo, se sentó, o sea, tuve que pedirles a los...
Señores diputados del Frente para la Victoria, por favor, siéntense, porque la sesión había empezado, porque el hecho de haber escondido al secretario parlamentario no le sirvió, que eso es lo formidable que hizo Camaño, que tenía derecho a hacerlo, no fue una entrada por la ventana, en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero lo tuvo que hacer porque había desaparecido el secretario, lo buscamos por todos lados, no estaba. Claro, porque el secretario pertenece el secretario parlamentario que pertenece es designado por el gobierno. Sí. Tenía que decir, hay quórum, se abre la sesión, diputada Satraña, hágase cargo de la presidencia. Y no estaba. Y no había quien lo dijera. Y si no estaba él, no había quien lo dijera. Claro. Hasta que descubrió Camaño que ella sí lo podía decir. Y como no tiene nada que la redre... ¿En algún momento Kirchner después la saludó? No, se fue en la mitad del juramento. Maleducado. Bueno, no fueron los únicos, yo estuve viendo... Sí, bueno, pero... Pero él es un presidente de la Nación, un expresidente de la Nación. Un expresidente de la Nación, por favor. No se puede ser tan maleducado de decir, sí, juro, y salirse de ese lugar especial, específico para que juren, sin esperar. Ya sé por qué se fue. ¿Por qué? Porque no quería escuchar el resto. Ah. El resto era... Sobre todo si no cumplía. Claro, no, ahora me doy cuenta. El resto era, si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Dios y la patria os demanden. Por eso se fue. Pero ¿cómo no me di cuenta antes? Mientras se realizaba el cuarto intermedio, que al final pidió a Watt de media hora, demoró como 2 horas, más de 2 horas. ¿Usted estaba enterada de la marcha de las negociaciones? Me pasaban algún tip, pero al final se cayó todo y dijimos, vamos adelante. Fue una tontería porque hubieran sacado más con el acuerdo que con haber entrado apresuradamente en el recinto, haber escuchado a Watt, haber escuchado a Patricia Bullrich y haber tenido que decir ese discurso tan raro que hizo Rossi, que empezó diciendo que no teníamos ningún derecho, que qué sé yo, que el reglamento, que no sé. El reglamento es clarísimo, el reglamento en el artículo 29 dice que si el Congreso no deriva en el presidente de la Cámara la formación de las comisiones, las hace el Congreso. El Congreso derivó, yo estaba distraída, que era la presidente, no me di cuenta, me parece que no derivó. Entonces el derecho era nuestro.